Buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de recibirlos a todos aquí en el Instituto Superior de Lenguas. Especialmente felices de tener con nosotros a la profesora Delfín de Melas, profesora que ya ha sido docente de la carrera de lengua francesa y que actualmente está en la Universidad de Southampton en Inglaterra, y que nos va a dar una conferencia magistral. La profesora Boselli la va a presentar con todos los honores, pero quisiera aprovechar este momento para hacer un agradecimiento muy especial. Están con nosotros aquí miembros de la Fundación Société La France, quienes han colaborado con la licenciatura con el Instituto Superior de Lengua y la licenciatura en lengua francesa a lo largo de los años, y muy especialmente este año nos han dado un presente muy especial, gracias al cual hemos podido reparar este salón que tenía problemas de filtraciones del techo. Se ha reparado el techo y también se ha reparado lo que se pudo la pared. Digamos que tenemos todavía pendiente ahí, aparentemente hay una pérdida que tenemos que ver. Eso ya sería otro trabajo aparte, estamos viendo con los arquitectos, pero ya esa filtración que teníamos, que durante varios años costó mucho conseguir y que se pueda reparar, gracias a la donación que recibimos a inicios de este año de la Fundación Société La France, hemos podido realizar ese trabajo, y gracias a eso tenemos ahora este salón en mejores condiciones de las que estaban anteriormente. Y por ello tenemos un pequeño, no es suficiente, ¿verdad? Un pequeño reconocimiento a la Fundación Société La France, que quisiera. Acá están el profesor Normand, el licenciado Staque y también María Celeste Osuna, perdón, el apellido no me acordaba. Están aquí en representación de esta fundación tan importante para nuestra carrera de la licenciatura en lengua francesa. Y bueno, me gustaría pedirle al presidente que por favor pueda pasar a recibir este pequeño reconocimiento. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer actividades y de tener esto con nosotros. No sé si quiere decir algunas palabras. Bueno, muy buenas noches. Para nosotros nos sorprende un poco este gesto, pero lo recibimos con mucha alegría y entusiasmo, porque finalmente es la manera de nosotros ir dejando precedentes para los que nos van a suceder, y de la pequeña labor y contribución que esta fundación hace al Instituto Superior de Lenguas. La invitación que más me motivó es esta conferencia magistral, que creo que va a ser una experiencia bastante provechosa para todos, porque es una alternativa de conocer un poco cómo la inteligencia artificial se puede utilizar en textos de la edad medieval. Me gustaría concluir pidiéndole a los representantes acá de la Société sacar una foto también institucional con este presente, profesor Jean-Robert Normand y Celeste, y después ya comenzamos, ¿verdad?, la conferencia. Bueno, muy amable, le agradezco. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahora le doy la palabra a la profesora Cristina Boselli, nuestra coordinadora de la licenciatura en lengua francesa, quien estará presentando a nuestra conferencista invitada y invitada de honor, realmente aquí es tu casa, y quiero nuevamente agradecer a todos los presentes.
Gracias, Valentina. Bueno, el placer de recibir una vez más a la doctora Delfín de Melas, que ya estuvo en el Paraguay hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero ella fue profesora en el Instituto de Lenguas brevemente y ha sido profesora en universidades norteamericanas, francesas, y actualmente se encuentra en el Reino Unido, en la Universidad de Southampton. Ella es una investigadora de raza, ¿verdad? O sea que a eso se dedica, día y noche. Bien, o sea, es un ejemplar así que no vemos a menudo. Entonces, por eso estamos muy contentos, muy satisfechos de tenerla aquí. En este momento, bueno, ella ya dictó un atelier en el Congreso Nacional, en la Biblioteca del Congreso, del cual participaron 4 alumnos nuestros, a los cuales quiero agradecer, me mostraron todo su certificado, todo bien. Hoy tenemos la conferencia presencial y mañana vamos a tener una conferencia online para aquellos alumnos que están cursando desde el extranjero o desde el interior del país. Bien. Ya pusimos en el flyer que en este momento ella es directora de Humanidades Digitales en la Universidad de Southampton del Reino Unido. Entonces, ¿qué más decir? Su currículum es muy extenso, pero en este momento está, y su área de estudio de la época medieval es algo absolutamente novedoso, ¿verdad? Muy novedoso. A pesar de que es antiguo, pero es algo paralizante. Bien, entonces, Delfín, yo te dejo, te vamos a escuchar con mucho gusto. Vamos para eso. ¿Bien? Muchísimas gracias. Bueno, espero que voy a estar a la altura de esta presentación. Primero decirle que, bueno, como siempre le agradezco mucho para las puertas abiertas, para el tiempo que yo fui no alumna, sino profesora aquí y todo el cariño que puede tener por el ICL. Y siempre es fantástico venir aquí a hablar. Bueno, para quedarme en lo tiempo que tengo, voy a leer mucho, me perdonan, y también estoy olvidando un poco mi castellano, así que me van a perdonar si adentro hay un poco de francés o de inglés, pero bueno, estamos en un instituto de lengua, así que bueno, es el buen lugar para eso, digamos. Así que por esta noche voy a presentar mis investigaciones en curso y en esta ponencia quisiera llevarles desde un experimento sencillo hasta lo que considero un problema urgente en la forma en que estamos construyendo hoy la inteligencia artificial. Sobre el registro histórico y hacia un nuevo proyecto que estoy iniciando gracias a un financiamiento interno de mi universidad. Y al final de esta charla espero haberles convencido de que el problema planteado pone a las humanidades en una posición única para abordar la IA y de que no podemos permitirnos dejarlo en manos de otra persona. Pero antes de empezar, una advertencia necesaria. Para sostener mi argumento tengo que citar el material directamente y este material puede ser violento, insultante, islamófobo y racista. Todo lo que cito aparece como una prueba documental y nunca como respaldo o análisis mío. Y si este tipo de material les resulta perturbador, por favor, no duden en ausentarse durante las partes de análisis textual. Permítanme situar el escenario con una práctica que está por debajo de todo lo que sigue. Tras varios años de polémicas sobre los derechos de autor y la procedencia de los datos, algunas empresas que entrenan la IA generativa han virado hacia datos abiertos y de dominio público para el entrenamiento de modelos.
Así que ahora se dice que los datos son el nuevo petróleo. Hasta este punto estamos. Hay un nuevo proyecto, por ejemplo, como un proyecto francés que se llama Pléiades, que merecen un reconocimiento real por perseguir esta meta, y podemos saludar iniciativas que rechazan el hecho de robar derecho de autor para crear o mejorar modelos de IA. Pero este giro introduce de contrabando un supuesto no examinado, que por ser abierto y de dominio público, transparentes, los datos son inofensivos. Y no lo son. Como nos recuerda, por ejemplo, Joe Gouldy, los datos históricos son intrínsecamente sucios. Llevan por dentro sesgo, violencias, silencio y los compromisos ideológicos de todos los que los crearon, reunieron y conservaron. La apertura de estos datos no lava nada de esto. Si acaso la apertura puede blanquearlo, en algunos casos, presta la autoridad de la computación a siglos de dominación y presenta los prejuicios del pasado como si fueran hechos naturales. El problema, dicho de otro modo, no es si los datos están ocultos, transparentes o de dominio público. El problema es si trabajamos con ello sabiendo lo que realmente contienen. Y esto me importa aún más como medievalista, porque la producción literaria y documental de la Edad Media no es un archivo neutral en nuestro momento. Desde las ceremonias del Ku Klux Klan y más recientemente, desde los motines de Charlottesville en 2017, hemos visto a movimientos de extrema derecha, nacionalista o supremacistas blancos envolverse de simbología y retórica medievales para reclamar una suerte de legitimidad histórica para difundir el odio contemporáneo. Y aquí tienen una foto que no hace ni un mes, durante una manifestación de neonazi en la ciudad de Southampton, donde vivo, algunos oradores defendían la idea de un necesario retorno a un Reino Unido anglosajón, entendido como blanco y libre de influencia extranjera, vestido de armadura medieval. La comunidad medievalista vive eso como un punto de inflexión y ha crecido una bibliografía sustancial al respecto. La respuesta académica, correcta hasta donde llega, es señalar que estos movimientos malinterpretan y distorsionan profundamente el periodo, lo que es verdad. Pero, siendo honesta con ustedes, estos fanáticos no lo están inventando todo. La llamada a la violencia contra los que no son cristianos, la defensa de una supuesta supremacía blanca, la celebración de conversión forzosas, buena parte de esta realmente es ahí, en las fuentes, sobre el pergamino. Y es precisamente este contenido que ahora se digitaliza, se abre y se entrega a las máquinas. Obviamente no soy la primera en advertirlo, por supuesto. En las dos últimas décadas, el corriente que se llama Pre-Modern Critical Race Studies, que nace en Estados Unidos, han demostrado con gran detalles cómo el pensamiento racial y la alterización operaban en el mundo medieval mucho antes de que existiera el vocabulario racial contemporáneo. El trabajo, por ejemplo, de Geraldine Eng sobre la invención de la raza en la Edad Media europea es fundacional. Y junto a ella podemos citar Kurt Whittaker, Sharon Kinoshita, John Toland, Jeffrey Cohen y muchos otros. Entre todos han mostrado cómo la categoría de color de piel, religión, linaje se movilizaron para marcar a ciertas poblaciones como inferiores, malditas y matables. La investigación está madura.
Las herramientas conceptuales existen. Lo nuevo, y lo que me trae aquí, es exportar ese marco conceptual a nuestras prácticas de humanidades digitales. Y para las plataformas contemporáneas, la industria tecnológica ya tiene una cierta respuesta al problema del contenido discriminatorio en línea. Se llama la detección de toxicidad. Existen clasificadores de aprendizaje automático como Google Perspective, los modelos de Toxify, etcétera, y muchos otros, entrenados en gran medida con publicaciones de redes sociales y etiquetados como tóxicos por moderadores humanos. ¿Qué se entiende por toxicidad? Toxicidad se refiere a todo lenguaje grosero, irrespetuoso, abusivos, discriminatorio o irracional, que resulta pobre, que cause malestar en otros usuarios, fomenta el acoso o lleve a abandonar una conversación en redes sociales, por ejemplo. Entonces, estos modelos toman un fragmento de texto y devuelven una puntuación entre 0 y 1, tiene acá, y 0 es no tóxico, 1 lo más tóxico, y tienen todo. Son muy buenos en aquellos para lo que fueron creados. Cazar insultos, acosos, abusos explícitos en línea, y son, en cierto sentido, el sistema inmunitario de Internet, aunque muy limitado, obviamente. Esos modelos dividen el concepto de toxicidad en varias subdimensiones específicas. Van a etiquetar textos por toxicidad severa, ataque de identidad, insulto, amenaza y obscenidad. Así que, además de dar una puntuación, van a indicar qué tipo de toxicidad han encontrado en un texto. Automáticamente. Digamos, se carga el texto, la máquina hace la puntuación. Así que de modo que la pregunta obvia, al menos para una medievalista como yo, es ¿qué pasa cuando este sistema inmunitario se encuentra con un cuerpo histórico que nunca ha visto? Y de ahí la pregunta que dio el origen a todo el proyecto: ¿qué ocurre cuando se usa un modelo de detección de toxicidad del siglo XXI para un poema francés del siglo XII? Y aquí viene la canción de Roland. Así que para mi primer experimento elegí uno de los textos más íconos de todo el canon medieval francés, que se llama La chanson de Roland, la canción de Roland. El poema narra la emboscada de la retaguardia de Carlomagno en el paso de Roncesvalles en el año 778, pero reescribe el episodio como una guerra santa entre los cristianos francos y las fuerzas musulmanes de España. El detalle que más importa es cronológico. El poema conservado se compuso después de la Primera Cruzada, así unos 3 siglos después de los hechos que dice registrar. Y por tanto es mucho menos una crónica que una reescritura ideológica de la historia del siglo VIII, bajo la óptica de la cruzada y la reconquista de los siglos XI y XII. Este texto fue redescubierto y elevado a un estatuto canónico en la Francia del siglo XIX. El texto se convirtió en una piedra angular del nacionalismo francés y en presencia fija en las aulas también. Así que el texto está enseñando, traducido y en cierta medida venerado. Y su visión del mundo no es tan sutil, digamos. Uno de sus versos que tienen aquí, por ejemplo, lo dice con brutalidad:
païens ont tort et chrétiens ont droit. Los paganos se equivocan y los cristianos llevan la razón. Este binarismo es el motor de todo el texto. Y, bueno, para mi primer experimento, elegí este texto, y este binarismo es, como pueden ver, el motor de todo el texto. Y se han escrito miles de artículos sobre este poema, sus orígenes, su posible autor, sus fuentes, pero hay un juicio que siempre me ha quedado grabado. En 1979, Jean-Charles Payen, un investigador francés, un medievalista francés, lo llamó une poétique du génocide joyeux, una poética del genocidio gozoso. Muy fuerte como palabra. Y como muestra Payen, el masacre del otro, la conversión por fuerza y la venganza armada no son ornamentos accesorios del poema, son el motor mismo de su definición del heroísmo. Ser héroe en este texto es matar al enemigo musulmán con deleite. Y cualquier parecido con discurso más reciente no es, desde luego, del todo casual. Algunas palabras sobre el método que seguí para el análisis de toxicidad. Decidí analizar la traducción en prosa de Joseph Bédier de 1922 y por varias razones. Primero, es una traducción en francés moderno y la lengua que estos modelos de toxicidad saben tratar. Es importante porque permite aislar el fallo que me interesa. Si el modelo no detecta contenido tóxico, el fallo no es conceptual, sino es una cuestión de grafía, una cuestión de grafía o de léxico medieval. Segundo, la traducción de Bédier es una traducción canónica también, aquella que ayudó a generaciones de estudiantes o de investigadores a conocer el texto. Y tercero, es una traducción de dominio público y disponible libremente en plataformas como Wikisource, por ejemplo, lo que convierte el texto justo en el tipo de texto que ya está dentro de los grandes modelos de IA generativa actuales. Metodológicamente, retiré el aparato crítico, segmenté el texto en oraciones con Spacy y medí cada oración con el modelo multilingüe Detoxify en sus categorías de toxicidad, usando el umbral estándar de 0,5, que es un umbral habitual, así que todo es que menos de 0,5 no es tóxico, todo es que tiene puntuación mayor a 0,5 es considerado como tóxico. Y este es el resultado principal. Detoxify marca alrededor de 7% de la chanson de Roland como tóxico. 181 oraciones. Ahora bien, un porcentaje aislado dice poco. Así que aquí tienen una comparación. Esta cifra está por encima de todas las plataformas de redes sociales contemporáneas que oscilan entre 0,3 y 3% de toxicidad. A esta altura, la tasa de toxicidad hallada en la prensa de Estados Unidos, está a la misma altura que una tasa de toxicidad hallada en la prensa estadounidense del siglo XIX en otro estudio que se hizo por otro grupo, por ejemplo. Pero deténganse un momento en esto. Un poema medieval que enseñamos a diarios a estudiantes en Francia y más allá, puntúa más del doble de tóxico que Twitter. Y ya por sí es un hallazgo llamativo. Pero, y aquí está el núcleo de la charla, este 7%
no es un techo, es la punta del iceberg. Porque cuando se leen de cerca, todas las oraciones marcadas y también las no marcadas por el modelo, resulta que el modelo falla en dos direcciones muy distintas y muy reveladoras. Pero comenzamos con los casos en que el modelo tuvo éxito. Los éxitos se agrupan en tres categorías: amenaza, ciertos insultos y, en cierto modo, ataque de identidad. Por ejemplo, una frase como este es el día en que deben morir, representa un lenguaje claramente amenazante, con una declaración directa de intención de muerte por un grupo específico. Está puntuado como tóxica. Bien. Y ven en el gráfico, perdón, está en inglés, pero lo que puntúa más, la puntuación más alta que tenemos es por amenaza. Y en general el modelo detecta perfectamente cuando alguien amenaza a otro o hay una amenaza de muerte, etc. Eso funciona. También ciertos insultos muestran una tasa de éxito, como palabras como traicioneros, cobardes, etc. Están perfectamente identificados por el modelo como insulto. Y, en cierto modo, la categoría ataque de identidad muestra ciertos éxitos, particularmente en contexto bélico de ataque al otro, etc. Así que, en general, el modelo parece funcionar bien al identificar cualquier frase que combina términos identitarios, términos de amenaza con terminología de violencia. Ahora hablaré sobre los falsos positivos, los casos en que el modelo marca el texto que no es en absoluto tóxico, se equivoca. Por ejemplo, marco como obscena la expresión tant de pieux fourmis, tantas lanzas bruñidas. ¿Por qué? Porque la palabra fourbi derivó en argot vulgar del siglo XIX en algo obsceno, digamos en francés, pero no lo es en el contexto medieval. Así, frases así están marcadas como tóxicas, pero no lo son. También marca como amenaza una cláusula en un subjuntivo pasado, una hipótesis pura sobre lo que podría haber ocurrido si las cosas hubieran sido de otro modo, simplemente porque aquí veo un nombre cerca de una palabra que significa matado, digamos, tué, y no sabe interpretar el modo gramatical, que es una hipótesis, que eso no ocurrió. Marca también como ataque identitario una larga lista de pueblos y lugares, no entendemos por qué. Puede ser activado por la acumulación de etnónimos, puede ser, pero es un falso positivo. Y bueno, los falsos positivos son molestos, obvio, sin duda, pero son pocos, primero, y no son los más problemáticos. Los hallazgos más preocupantes se refieren a falsos negativos, extractos que contienen clara toxicidad, como supremacía religiosa, apología de la conversión forzada y caracterización racista, pero que reciben puntuación muy baja de toxicidad y pasarían desaparecidos en la moderación de contenido estándar actual. Estos se agrupan en tres tipos, lo que llamamos el borrado teológico, la violencia de conversión y la deshumanización racializada. El borrado teológico se centra en primer lugar en la tergiversación sistemática del Islam en el texto y en el uso de términos como paganos u saraceno para designar a las poblaciones musulmanas.
El uso constante de estas palabras a lo largo del poema constituye un borrado sistemático de la identidad religiosa islámica, lo que Rajabzadeh denomina como The Muslim Erasure en inglés. La canción de Roland emplea esta terminología cientos de veces, reforzando en cada caso la caracterización errónea que legitimaba la violencia, pero ninguna instancia activa de una detección significativa por el modelo. Otras frases como esa Mahoma que a quien sirve y a Apolén a quien reza, obtiene una puntuación muy baja en todas las categorías. Pero esta frase atribuye el culto politeísta y dioses falso a un personaje musulmán, representando fundamentalmente el monoteísmo islámico. Como han demostrado los estudios sobre la construcción cristiana medievales del Islam, esto no se basa en ignorancia, sino más bien en una estrategia sistemática para justificar violencia. Sin embargo, el modelo no registra ningún caso de toxicidad aquí. Idem, descripciones de conversión forzada al cristianismo contiene algunos de los contenidos más problemáticos del texto y sistemáticamente pasan desaparecidos. Las frases todos fueron asesinados o convertidos al cristianismo obtienen una puntuación inferior a 0.02 en todas las categorías. Pero describe la conversión forzada masiva, respalda por la amenaza de muerte como un hecho común, presentado la coerción religiosa como una alternativa aceptable de la ejecución. El modelo aquí no detecta nada. La categoría de deshumanización racializada releva también fallos preocupantes. La frase Roland ve a la gente maldita, que es más negra que la tinta y no tiene nada blanco excepto los dientes, obtiene una puntuación de menos de 0,5 en ataque a la identidad y muy baja en toda otra categoría también. Esta descripción explícitamente racista vincula la piel oscura con la maldición y ejempla un estereotipo de deshumanización mientras Roland se prepara para matar a su enemigo. Cada elemento representa una clara evidencia de racismo biológico del tipo que los estudios citados previamente han analizado como constitutivo del pensamiento racial medieval, pero también el modelo no señala nada aquí. Otra descripción de un personaje musulmán que se llama Abism revela fallas similares. Se le describe como lleno de vicios y grandes crímenes y no cree en Dios. Es tan negro como la brea fundida, mejor que todo el oro de Galicia. Ama el asesinato y la traición. Este pasaje, este extracto, obtiene una puntuación inferior a 0,5 en todas las categorías. Sin embargo, vincula explícitamente el color de la piel con la depravación moral y la inclinación criminal. Y concluye presentando la resolución del arzobispo Turpin de matar el abismo, presentando esta caracterización racista como justificación de la violencia por parte de unos miembros más altos de la Iglesia. Así que estos falsos negativos revelan un problema fundamental en la curación de los datos abiertos de entrenamiento. Dado que dicha discriminación está codificada en el lenguaje literario en lugar de un léxico transgresor, la detección entrenada con discurso de odios en las redes sociales no puede reconocerla. Un sistema de IA entrenando con este contenido aprendería precisamente los patrones que los estudiosos del racismo medieval identifican como más problemático y lo aprendería como neutrales o positivo, quizás,
porque ninguna señal lo alertaría de lo contrario. Así que este experimento ofrece una clara advertencia. Uno de los textos medievales más emblemáticos, estudiados y traducido, disponible en una traducción moderna, cuidadosamente editada, contiene un fanatismo religioso sistemático, un racismo explícito y la glorificación de la violencia que la detección actual no puede identificar. Las implicaciones van mucho más allá de un solo poema. Si un texto medieval minuciosamente estudiado, disponible en traducción rigurosa, contiene tanta toxicidad no detectada, imagínense el vasto corpus de materiales históricos que son menos examinados y que ahora se digitalizan y se publican como datos abiertos que contienen. A medida que esos materiales se incorporan al conjunto de datos de entrenamiento de la IA, la toxicidad acumulada, no detectada, puede influir fundamentalmente en cómo los sistemas de IA comprenden la alteridad, la diversidad religiosa y legitiman la violencia. Así que si no podemos abordar adecuadamente este texto, ¿cómo abordaremos el corpus mucho mayor de otros materiales? Bueno, la respuesta reside para mí en la colaboración interdisciplinaria, la innovación metodológica y el compromiso ético que mi proyecto defiende. Y sin estos esfuerzos, el sistema de IA van a seguir reproduciendo con seguridad patrones históricos de discriminación. Y como respuesta a esta alerta, quisiera presentarles ahora un nuevo proyecto de investigación que dirijo, que se llama Del Pergamino a la IA. Es un proyecto piloto financiado por el Web Science Institute de la Universidad de Southampton, que se finalizó el mes pasado, en julio, y se centra en anotar toxicidad en un corpus anglo-normando, que fue el francés medieval de Inglaterra. Y su punto de partida es el problema que acabo de describir, que los filtros modernos fallan con el vocabulario histórico. Y este fallo se agrava en los datos premodernos, donde el sesgo no es el léxico, sino que está codificado en patrones discursivos dependientes del contexto. El proyecto tiene 3 objetivos, que son crear el primer conjunto de datos en lengua medieval de referencia anotado por especialista para medir la toxicidad. 2, desarrollar un clasificador sensible al contexto, capaz de reconocer estos patrones en textos históricos. Y 3, establecer protocolos éticos de anotación y de moderación que protejan a las personas que trabajan con este material. Para anotar nuestros textos, diseñamos una taxonomía de toxicidad para la anotación sistemática del contenido discriminatorio en texto de la época. La taxonomía identifica 8 categorías principales de toxicidad histórica y cada uno definida por patrones discursivos específicos en lugar de elementos léxicos individual. La taxonomía se basa en el marco de clasificación de 5 ejes que presenté y amplía mediante modificaciones claves. Perdón. Por ejemplo, el eje género-sexo se ha dividido en 2 categorías, misoginia y ataque a la persona LGBT, por ejemplo, y añadimos un eje de discapacidad y discriminación por diferencia corporal, por ejemplo, y se ha añadido una categoría que es exclusión religiosa, que es diferente de la exclusión étnica, para tener en cuenta lo que hay adentro de los textos. Algunas palabras sobre las prácticas de anotación de proyectos.
primero, en general, la unidad de anotación es el extracto discursivo, no una palabra. Como pueden ver, después le voy a describir, pero nos centramos en anotar extractos, más bien que palabras, porque es lo único que permite captar una toxicidad que es contextual, es lo que queremos lograr. Y se atribuye una nota de 1 a 5, de acuerdo a la gravedad de la toxicidad detectada. Muchísimas gracias. Segundo, cada extracto recibe etiquetas primarias y secundarias si se necesita. Por ejemplo, una palabra como culvert es a la vez un insulto y una discriminación por estatutos sociales. La palabra viene de colibertus, que quiere decir esclavos o siervos en latín, por ejemplo. Y tercero, revisamos cada anotación. Los anotadores anotan conjuntos de extractos y se revisan entre ellos. Se arbitran todos los desacuerdos, etiquetas distintas, diferencia de gravedad y omisiones. Y cada 100 bloques de textos hacemos reuniones para revisar los casos límites y actualizar las guías si necesitan. Utilizamos una plataforma que se llama Human Signal, que es gratuita para académicos. Y como pueden ver, aquí tienen las 8 categorías y tienen que poner una etiqueta sobre el texto que nos parece representativo de una cierta toxicidad. Y la última cosa que me importa es que rara vez aparece en las presentaciones técnicas, es que leer y anotar material tóxico tiene un costo para quien lo hace. Por eso, la protección de los anotadores está en el diseño mismo del proyecto y el proyecto incluye una formación previa con la taxonomía, obviamente, y una discusión explícita y varias reuniones para hablar del impacto emocional y mental de las anotaciones. Cada sesión de anotación es limitada a 90 minutos, separadas por pausa de 30 minutos y limitadas a 2 sesiones por día, así 3 horas en total, máximo por día de anotación. Hemos creado un protocolo de anotación que estará disponible libremente dentro de poco para ser reutilizado por otros proyectos similares. Y así que estudiar la traducción moderna fue solo el comienzo de la historia. Anotando textos medievales manualmente, el equipo ha podido ir mucho más lejos y empezar a preguntar cuál es el nivel real de toxicidad en estos textos. Y los resultados son más escalofriantes de lo que pensamos. La chanson de Roland, la canción de Roland, en francés antiguo original y anotada por medievalista, alcanza el 30% de contenido tóxico. Un nivel altísimo, como era de esperar, pero no tanto, y que se centra en violencia, alterización y ataques religiosos. Otro texto que es Tristan et Isolde, una historia de amor trágica, no es un poema de guerra, ronda el 20%, con numerosos ataques a la discapacidad y mucha violencia también, y misoginia. Y un texto como el Comput de Philippe de Taon, que es un árido tratado técnico sobre el calendario, supera el 9% de toxicidad, atravesado por los peores ejemplos de antisemitismo. Así que contrástenlo con el 7% que reporta Detoxify. En el Roland, la anotación humana cuidadosa encuentra 30% de contenido tóxico, mucho más que el modelo automático, y todos los textos superan el máximo de 3% de toxicidad de las redes sociales, mucho más. Así que, ¿a dónde nos lleva esto?
Parte del equipo está probando ahora mismo si estas anotaciones expertas pueden usarse para entrenar un modelo de detección de toxicidad en datos históricos. Sin embargo, no queremos aplicar el método de los detectores de toxicidad modernos porque ellos tienen una lógica de moderación y están construidos para borrar la parte problemática y para suprimir las ocurrencias tóxicas y limpiar las redes sociales, por ejemplo. Así que no podemos hacer esto con textos históricos, obviamente. Borrar sería escribir un relato falso también, de un pasado más tolerante o diferente, y eso sería una distorsión en sí misma. Así que nuestro objetivo es el contrario. Queremos un flujo de trabajo robusto y reproducible, de que da una medida fiable de la toxicidad de un corpus sin borrar, sin normalizar, sin modificar, un flujo portable a otro texto, otra lengua y otro periodo. Y les adelanto un spoiler, el modelo funciona. Los resultados del primer experimento ya se van a publicar en la segunda parte del año y ya publiqué los resultados del primer experimento en el DH Quarterly, así le pueden acceder si quieres, es Open Access. Y el primer conjunto de textos anotados estará disponible libremente al final de septiembre también. Y, repito, hay una cierta urgencia en desarrollar estos modelos o al menos en afrontar seriamente el contenido de nuestros datos. Durante siglos, la pura dificultad de la palografía, por ejemplo, y la fricción del acceso a los archivos actuaron como un filtro accidental, digamos, sobre el material. Un freno a la velocidad y la amplitud con que estos textos podrían circular. Pero este filtro ya está desapareciendo y rápido. El reconocimiento automático de escritura manuscrita y los nuevos modelos de visión-lenguaje están a punto de volver legible por máquina por primera vez miles y millones de páginas manuscritas hasta ahora ilegibles. Y por poner un solo ejemplo, hace unos meses el equipo francés COMA publicó en Hugging Face, que es un repositorio de datos abiertos, un corpus de más de 4.000 millones de palabras de latín y francés antiguo obtenido por lectura automática de manuscrito. Así que, como recurso para entrenar modelos de lengua en estos idiomas, este corpus es valiosísimo, obviamente, y no quiero restarle mérito. Pero, ¿y el contenido? ¿Qué ocurre cuando un modelo comercial se traga 4.000 millones de palabras de latín y francés antiguo y, entre ellas, sin la menor duda, multitud de poéticas del genocidio gozoso? Sin filtros, sin anotación y sin señal alguna. A esta escala y esta velocidad, la toxicidad no detectada de la que venimos hablando deja de ser una curiosidad y se convierte en un rasgo estructural de los sistemas de los que quizás todos vayamos a depender en el futuro. Así que esa es la elección que tenemos adelante y con ella cierro. Nuestro modelo para el francés antiguo es el principio de una respuesta, pero solo el inicio de una reflexión. En la práctica, eso significa poner a los humanistas dentro de la cadena de curaduría de datos como diseñadores y anotadores y no consultarnos amablemente cuando la arquitectura ya está decidida. Ningún modelo ni ningún laboratorio hará esto en solitario. Se necesitará mucha gente y un esfuerzo interdisciplinar real y sostenido. Y como comunidad tenemos que estar dispuestos a afrontar los fantasmas del pasado juntos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora de Melas. Si hay alguna pregunta para la doctora. Sí, yo, por favor. Si no me equivoco, en su ponencia hay dos ejes. Un eje que se refiere a la competencia de los modelos IA en el tratamiento de textos. Y subyacente a este primer tema está la cuestión de la pertinencia, de realizar tal trabajo. Porque por ahora lo que señala los límites de los modelos de IA para detectar el nivel de toxicidad de los textos publicados hasta ahora es una de las principales herramientas que se usan para la censura. Entonces, ese es un problema. El problema de pertinencia es que justamente este tipo de modelo automatizado ahora se usa básicamente para desarrollar la censura. Lo sé muy bien porque soy opinólogo de diarios franceses y conozco el tema. Yo sé cómo armar mis comentarios porque yo sé una cosa por haber visto mis comentarios suprimidos, que no puedo decir todo lo que pienso como lo pienso. Pero se aprende cuando se conoce bien la lengua, se aprende a detectar los patrones de funcionamiento de la IA que se usa para justamente censurar. En la mayoría de los diarios franceses los comentarios son censurados. Yo soy testigo de ello. Ahora, el tema justamente al fin, me gustó el final de su ponencia, porque está desarrollando una óptica diferente y que ahí se plantea el problema de la pertinencia. Acá no se trataría, si tengo entendido correctamente lo que dijo, no se trataría de verificar el nivel de toxicidad de estos textos, sino más bien de crear modelos para poder permitir el acceso a estos textos en la contextualización histórica correspondiente y con los parámetros educativos adecuados. Eso me gustó, por eso me gustó. Yo lo seguía, su ponencia, pero no seguía su ¿A camino dónde exactamente, íbamos? porque yo en cierto momento me dijo, pero está trabajando para desarrollar una censura más eficaz, ¿o qué? Ya. Sí, gracias por el comentario. Sí, es algo que queremos resaltar, es que no queremos trabajar para borrar, sino más bien para indicar un cierto nivel o algo que puede ser considerado como tóxico y también cuando algo está identificado, poner a disposición literatura, poner a disposición trabajos de colegas que trabajan el contexto y dar una idea del contenido nomás. Ni borrar, ni censurar, ni modificar, no es el asunto. Les adelanto también que, por ejemplo, vamos a tener un acuerdo con la British Library porque ellos quieren usar el modelo, por ejemplo, para analizar sus metadatas, por ejemplo. Pero le dijimos, nosotros no vamos a tener ningún impacto sobre los metadatos. El modelo no van automáticamente a modificar sus metadatos. Le van a dar una indicación, un flag, digamos, sobre, bueno, mira, este extracto quizás puede ser problemático y tienen que poner un poco más de bibliografía, indicar un poco el contexto en que se entiende, etcétera, etcétera. No más. Esto queremos hacer. Pero por eso se requiere mucho trabajo de anotación, sí, y de expertos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo te quería preguntar algo, pero
en el tema de los cantares de gesta, Sí, porque la Sí. chanson de Roland es un Sí. cantar de gesta, Sí. ¿verdad? ¿Está viendo algún trabajo en el sentido de aquel famoso cantar de gesta, el cantar del Mio Cid en España? O lo que era en ese momento. puede ser, puede ser. La verdad que yo me centro en texto francés, así que bueno, Ok. conozco el music, pero no la literatura sobre ellos. Pero si te interesa, puedo buscar. No, creo que hay es colegas, solamente sí, una- creo que hay una colegas que curiosidad. trabajan el tema en Estados Porque es Unidos. muy famoso Sí, ese sí, sí, cantar de sí, sí, gesta. ya sé, también. Sí. Cierto que hay colegas que trabajan el tema en Estados Unidos, Sin duda. quizás en España, no estoy segura, pero sí. Ok. Y la meta del proyecto también es después trabajando con colegas que manejan otra lengua para ver si se puede exportar también a otra lengua y otro Está tipo muy de bien. contextos. Así que Perfecto. quizás vamos a tocar el music en algún Gracias. momento. Bueno, vamos a agradecer a la doctora. Una pregunta técnica. Habló de, recuérdeme, de la Universidad de Southampton. Southampton. Sí. ¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto? En el proyecto, por el momento, somos 5. Soy yo, un colega de computación, de ciencia de la computación, una colega que es arqueóloga, pero también especializada en modelos de IA, y una colega medievalista que anota los textos conmigo, y un estudiante de ciencia de la computación que nos ayuda a entrenar modelos. 5 por el momento. Realmente es interesante en el ámbito educativo, Sí. porque no basta reconocer las palabras, hay que saber que el sentido evoluciona históricamente también. Exacto. Entonces, puede ser muy interesante introducir ese tipo de herramienta Sí. En el campo de la educación, el estudio Sí. de la literatura y todo eso. Puede ser muy interesante. eso. Gracias. Y sí, el asunto es un proyecto piloto, así que el asunto también es después pedir una financiación mayor para poder también contratar mucho más gente, etcétera, etcétera. Pero Bueno, muchas gracias, doctora de muchas Melas. gracias. Gracias a todos los participantes. Y ahora les invitamos a compartir. Ahora el brindis. brindis, charcuterie, pain et fromage. Ahí pueden pasar. Muchas por gracias. favor.